¿Se me Hola oye José, bien? bienvenido a mi Hola, canal Imagina Mundo Nuevo. hola Rosa. ¿Cuánto Encantado de estar tiempo aquí sin contigo. charlar contigo? Sí, yo no me dejo de ver, no me dejo de ver, no me gusta. Pero bueno, vamos a hacer una excepción. Te oigo bajito. Vale, ¿me escuchas mejor así? Vale, sí, un poco mejor. Vale, Vale, pues nada, encantado de estar aquí. A ver vale. qué temas traes. Pues bueno, hoy un tema muy interesante. Bueno, primero quiero dar la bienvenida a todos los suscriptores. Darle las gracias por estar ahí. Y nada, pues hoy vamos a hablar pues, de un tema ni más ni menos que es un poco el tema de la Inquisición española, ¿no? De esa época y de todo un poco lo que aconteció, ¿no? Las circunstancias bueno, de lo que es esta época histórica donde se quemaron a tantas mujeres inocentes y a tantas, bueno, en general, aunque fueron más mujeres, por supuesto, pero bueno, fue a nivel de Europa y murieron muchísimas víctimas inocentes. Entonces tengo un trabajo aquí que se titula Mujeres procesadas por el Tribunal del Santo Oficio de Granada, y es un trabajo realizado por María Isabel Pérez de Colosía Rodríguez, que está de la eh, Estudios de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Estudios de Arte, Geografía e Historia, ¿vale? Y está fenomenal porque es un trabajo que explica fenomenal, pues un poco todo lo que aconteció en esa época. La Inquisición comienza con una bula expedida por el Papa Sixto IV en noviembre de 1478 y termina más o menos aproximadamente en 1808. Yo voy a ir un poco leyendo este trabajo y vamos comentando, si te parece, José. Vas poniendo también tus aportes porque tú eres aficionado a la historia también, ¿verdad, José? Bueno, preséntate un poco, José, para la gente que no te conoce. Cuéntanos, ¿quién es José González? Bueno, pues soy una persona inquieta, me gustaba más antes la historia, ahora me gustan más otro tipo de materias. Sobre todo materias similares por las que se quemaba antes a las personas o algunas personas. Eh, y bueno, yo de historia hace muchos años que ya no leo, pero sí que es verdad que entiendo que en aquella época, en el siglo XV, cuando tú has dicho que se instauró la Inquisición, yo entiendo que se pretendía uniformizar la cultura, es decir, antes no existían partidos políticos, eran los nobles quienes mandaban, ¿no? Era algo muy vertical, ¿no? El rey, la nobleza, el clero, los, los artesanos y la plebe, ¿no? O sea, en plan, de arriba abajo, pero vamos, directamente. Entonces, no había alternativa al pensamiento, era pensamiento único de quien mandaba. Entonces, ¿cómo movilizabas tú a la gente para ir a la guerra, por ejemplo? Pues con la religión. Entonces, había que unificar a nivel cultural y a nivel religioso a la población para que fuese al son del que mandaba. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, eso es así. La religión, bueno, a través de la religión te imponían ese pensamiento de que si no cumplías con esas leyes, esos mandamientos, bueno, que por supuesto que es importante que haya leyes, pero no de forma que siembren el terror y el dominio como hicieron en aquella época. O sea, debe haber unas leyes, porque si no sería un desastre. Pero claro, la religión utiliza el miedo, por ejemplo, para dominar y controlar a los Y demás. eso es el poder. El poder utiliza el miedo y Bueno, la religión es una herramienta más. sigue siendo así, siguen utilizando el miedo
para como herramienta de coacción. Bueno, y un poco, vamos a contar un poco que las penas que estaban en relación con el delito cometido y eran muy variadas, ¿no? Las penas que utilizaban la Santa Inquisición podían ser pecuniarias, como era pagar una cantidad al Santo Oficio más o menos importante según la falta cometida. De las otras podemos destacar la mordaza que se ponía a los blasfemos, la vergüenza pública y la flagelación por las calles que solía recaer sobre las vígamas, adúlteras y hechiceras. Aunque también se aplicaba a delitos menores según la gravedad del caso, así era el número de azotes impuestos. El destierro era un castigo generalmente temporal y la cárcel solía ser por 1 o varios años. Aquí parece ser que en España fue menos cruda lo que es la Santa Inquisición que, por ejemplo, que en Europa, tengo entendido, en Alemania, en Francia, que fue muy cruda. Aquí luego veremos más adelante en este estudio, pues bueno, cómo se persigue a los judíos, a los moriscos conversos, sobre todo a las mujeres de esta gente. Y bueno, y se ve claramente que es una guerra totalmente, una guerra para expansionar, para controlar a la gente, para expansionar el territorio y para ¿cómo se dice? Para cohesionarlo, ¿no? Mediante la religión. Cohesionar los pueblos, tiene sentido. O sea, yo utilizo la lógica, ¿vale? Yo leí historia hace muchos años, me leí la historia de España. La historia de España es la historia de Europa, la historia de las Américas. Es decir, la historia de España es mucho más que la historia de España, porque España fue uno de los mayores imperios que haya existido. Entonces, cuando lees historia de España, también te vas a leer las conquistas en América, las guerras en Europa. Entonces, si te das cuenta, los reyes católicos, cuando unificaron cohabitaban los reinos de Castilla y Aragón, ¿vale? Entonces, ganaron con la llamada Reconquista, que fue más una conquista, pero bueno, Reconquista. Digamos, tomaron vastos territorios de mitad de la península hacia el sur, lleno de musulmanes. Entonces, claro, ellos ofrecían la conversión al cristianismo, ¿vale? O bien pagaban unos impuestos si querían tener, pues si querían practicar sus rituales del Islam. Hasta cierta fecha que dijeron, bueno, hasta aquí, ¿no? O te conviertes o te vas, o te expulsamos. Digamos, en España fue antes, ¿vale? En lo que es el Castilla y Aragón. Pero en Europa, con el tema del protestantismo, ten en cuenta que los protestantes fue una rebelión que hubo en el reino de Carlos V, ¿vale? Y se utilizó o sea, los príncipes alemanes utilizaron la religión como foco, ¿vale? Para unificar contra el Imperio Español, como foco cultural para ir contra el Imperio Español, y les fue muy bien la religión de Lutero, ¿no? La que empezaba, que no estaban de acuerdo con tal. Entonces, claro, ten en cuenta que ellos tenían mucho más faena, tenían más trabajo que hacer para cambiar la cultura de toda la población, que era en aquella época era cristiana, por la gran mayoría. Entonces tenían que culturizar mucho más que aquí en España. Entonces es normal que allí la Inquisición tuviera más trabajo y matasen a más gente, porque tenían que, o eras protestante o eras una bruja. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, ellos tenían que cohesionar y fortalecer la nueva cultura, ¿vale? Que se distinguiese de lo que era la cultura del Imperio Español, ¿no? Porque estaban en guerra con el Imperio Español, o querían entrar en guerra con el Imperio Español, independizarse. Que en Europa, en Alemania, en Francia, Suiza, que bueno, aparece sobre todo, aparece el calvinismo, aparece los luteranos. Sí, los protestantes. Entonces el cacao era mucho Imagínate.
más complicado, ¿no? Y entonces, Claro. eso creo yo que ahí fue la cosa más, se ensañaron más. Bueno, luego para ver, seguimos que, por ejemplo, otro castigo muy humillante que a la gente le sonará mucho, que consistía en vestir el San Benito, que era ese gorro es como un cucurucho que les ponían Sí. a la gente eh, cuando asistían a los autos de fe. Y bueno, dice que generalmente se les quitaba al finalizar la ceremonia. Bueno, luego tenemos también todos los castigos enumerados no tenían parangón con la sentencia más cruel de todas, que era lo que llamaban la relajación. Esta la llevaban a cabo el brazo secular que trasladaba a las sentenciadas hasta el quemadero o brasero situado a las afueras de la ciudad. Allí estaban preparadas las gravillas en mitad de las cuales se levantaba un mástil para aplicar un garrote vil en caso de que la rea se arrepintiera en el último momento. De esta forma el sufrimiento era menor que a su cuerpo en vida, claro, que fuera pasto de las llamas. Dice en este estudio que no fueron muchos los relajados en persona, pues había un alto porcentaje de quien lo era en esfinge o huesos, o sea, una vez muertos. No sé, esto no sé muy bien lo que quiere decir. Dice que dado que las personas temían de ser apresadas, antes huían de la Inquisición antes de que las capturaran, por supuesto. Dice, según García Ibars, en el reino granadino no llegó a un 2% el número de relajados en persona. ¿Vale? O sea que no era como en el resto de Europa, que fue muy crudo. Bueno, decir que España no existía como tal, sino que era el Reino de Castilla, ¿no? Por El supuesto, Reino de Castilla y el Reino de Aragón. el Reino de Aragón. Bueno, y la razón de, aunque generalmente predominaba el género masculino sobre el femenino en las redadas inquisitoriales aquí en España, en el caso de las moriscas y las criptojudías se observa lo contrario. Ha de tenerse en cuenta que el hecho de recibir las aguas bautismales no conllevaban una auténtica conversión al catolicismo, pues las gentes seguían manteniendo en secreto sus cultos y ritos religiosos ancestrales. En ellas se daban formas de actuación que delimitaban modelos y pautas de la vida, las cuales se convertían en sus peores enemigos, porque al ser costumbres tan peculiares, pues claro, los conciudadanos, vecinos y demás se percataban rápidamente de su condición y las denunciaban. Claro, claro. Al tomar los reyes católicos la capital del reino nazarí, este episodio es interesante. Pasados unos años, su forma de gobierno tendió a lograr la unificación religiosa a través de los bautismos más o menos forzosos de los mudéjares, sistema que ya se había seguido con los judíos. Este propósito se convirtió en una razón de Estado mediante la cual se intentaba que en estos reinos no hubiese tres religiones, tres culturas, cristiana, islámica y hebrea, sino solo una, la de quienes tenían en este caso el poder, o sea, la de los cristianos viejos. Sin embargo, el fracaso de su aculturación ocasionó la permanencia ideológica y de costumbres en los moriscos, o sea que la gente bajo manga pues intentaban seguir con sus tradiciones, lógicamente. Claro. Por eso el hecho de que la Inquisición era un arma de culturizar a una población que ya estaba antes de tú llegar con tu ejército y tomar el control, invadir el territorio. Entonces, ¿cómo haces que sean tus súbditos? Pues culturizándolos a la religión cristiana. Claro. Es que es... Este hecho se evidencia en el auto público de 1550 celebrado en tiempos del emperador Carlos, donde aparece sentenciado un abultado número de neoconversos que además mantenían un fuerte peso demográfico dentro de la población granadina. Con la subida al trono de Felipe II, la política antimorisca se avivó todavía más, pues el monarca prometió a los obispos y teólogos españoles
que regresaron de Trento, ser fiel a los decretos del concilio, circunstancia que repercutiría en el gobierno de sus reinos por las bruscas reacciones de los disidentes, tanto de los Perdona, calvinistas como Rosa, de los obispos. pero ya antes de Felipe II hubo una revuelta en las Alpujarras. Sí, Ya hubo una revuelta en las Alpujarras y si no recuerdo mal, fue el que llaman Gran Capitán, el que, el que tomó el control de las Alpujarras, venció a la revuelta, lo utilizaban guerra de guerrillas, ¿vale? Y fue luego este hombre enviado bueno, después, al cabo de los años, a Nápoles a combatir contra los franceses y utilizó la experiencia de las Alpujarras para ganar a los franceses en el sur de Italia. exacto, justo lo iba a comentar ahora. Bueno, el tema este de que al mismo tiempo la convivencia entre cristianos y viejos y los nuevamente convertidos resultaba cada vez más complicada y las tensiones llegaron a eclosionar en el enfrentamiento bélico de la guerra de las Alpujarras, que conllevaría graves consecuencias a los seguidores de la ley de Mahoma, ya que fueron desterrados del reino de Granada. Perdieron sus bienes y hubo un recrudecimiento de la persecución Inquisitorial. inquisitorial, tal y como puede comprobarse en el auto público celebrado en Granada en 1571. En él, el sexo femenino fue el mayoritario, tal vez porque, lógicamente, la considerable mortandad habida durante la contienda entre los varones hizo que su número fuese inferior, lógicamente. Claro. En esta ceremonia debemos destacar los procesos seguidos contra mujeres de los principales dirigentes de la rebelión. Son dignos de mención los sufridos por los 4 pertenecientes a la saga de los Valor o Córdoba: María de Córdoba, Brianda de Córdoba, Constanza López y María de Córdoba. Todas ellas poseían el título de doña, circunstancia que nos indica su categoría social y su alto linaje, pero aún así las condenas que les impusieron fueron de cárcel perpetua, destierro y llevar el San Benito, que estábamos comentando antes, el gorrito, durante los actos públicos. Los delitos por los que se incoó el juicio contra María de Córdoba, esposa de Hernando de Córdoba, el Zagüer, consistieron en que se divertía, lo dice holgaba en castellano antiguo, cuando las moriscas iban en procesión invocando a Mahoma y que en su casa que se enseñaba la ley de los moros y ella lo escuchaba con otras personas y se invocaba a Mahoma. Y las otras moriscas le besaban la mano por ser más principal que ellas. De Brianda de Córdoba, quien tomó el nombre musulmán de Fadila, se dijo que era doncella morisca difunta, hija de don Antonio de Córdoba, vecina de Valor, hermana de don Hernando de Córdoba, primer tirano que se levantó en las Alpujarras, y del reino de Granada. Pues entonces fue enjuiciada por hacer proselitismo, realizar ritos musulmanes, teñirse, aquí dicen, al eñarse la cabeza, es teñirse con unos polvos que se ponían, típico de estas Es que mujeres. puede ser perfectamente la henna, por ejemplo, lo que usan los marroquíes, es que... Sí. Entonces, pues eso, que expresarse de forma herética contra la misa y la consagración, además de burlarse de los ministros de la Iglesia, por haber fallecido se le impuso la sanción en efigie. O sea, parece ser que aunque fallecieras, te castigaban de todas maneras. Sí, pero perdona, fíjate, vamos a, si quieres comentamos un poquito, sí, vamos a analizar todo esto. Fíjate que en ningún momento se le cuestiona, o sea, que sea bruja, ¿sabes? No, Para nada. no, en estos casos simplemente son las mujeres de los bueno, Que practican los rituales típicos de su religión islámica, ¿vale? O musulmana, ¿vale? Utilizan sus costumbres para ungirse el pelo, ¿no? Puede ser la henna, puede ser cualquier otro material de la época, ¿no? Es decir, lo que se estaba era
castigando esa cultura, ¿vale? Y se dice, bueno, ¿por qué tantas mujeres? Pues lo has expresado tú en el trabajo de esta mujer que estás tú exponiendo. Pues en aquella época casi todos los varones estaban en guerra, ¿vale? O sea, por ejemplo, la revuelta de las Alpujarras, por poner un ejemplo, pues morían o los pasaban a cuchillo. Y los que se rendían eran esclavos, o iban a presidio o a las galeras. Entonces, ¿quién quedaba? Las mujeres. Entonces, decir, bueno, es que las mujeres, era una persecución contra las mujeres, porque más brujas. Bueno, en la Inquisición yo creo que no miraba sexo. Quiero decirte, Hombre, si... luego veremos el caso de una mujer que la declaran hechicera, ahora más adelante lo vemos. Sí que es verdad que por el hecho de practicar, esta mujer era partera y luego practicaba, pues curaba pues de forma, era sanadora con plantas. Entonces esto sí que se persiguió mucho. O sea, con el tema, con el tema de las brujas, metieron ahí a todas las mujeres. Todas las Ya, mujeres. pero vamos a ver, pero es que la nobleza o la clase alta de la época también parían hijos y tenían que tener parteras. Y también no había ibuprofeno en aquella época, ni había antibióticos. Entonces también utilizaban las plantas naturales que conocían ciertas personas muy selectas y muy poca gente, ya sea hombres o mujeres. Entonces, cargarse a esas personas y tacharlas de brujería porque conozcan las artes naturales, a mí me da la sensación de que es una forma de faltar un poco a lo que realmente pudo pasar, ¿no? Que era más una persecución cultural. Pues si tú curas por ejemplo, a los rebeldes, ¿no? Pues curas a los que se rebelaron en las Alpujarras, por ejemplo. Pues ya te van a tachar de bruja, evidentemente, porque no eres de ellos. O estás con ellos, estás contra ellos. O sea, puede ser su bruja, pero no la bruja de los que están contra ti o del otro grupo. ¿Sabes? Como quien dijo Henry Kissinger cuando le dijeron, bueno, ustedes es que cuando este es un país que hay una dictadura y lo invaden porque dicen es que este es un dictador o un hijo de, ¿vale? Pero sin embargo protegen a estos otros dictadores que también faltan a los derechos humanos. Y dice, ya, pero este hijo de es un hijo de los nuestros. El otro es un hijo de que no es de los nuestros. Este hijo de pez de los nuestros. Sí, Claro, entonces... Yo sí que veo que realmente, o sea, a mí lo que me da a entender esto de que no permitían que hubiera mujeres curanderas es una forma de que ellos sí que tenían curanderos y tenían sus hechiceros y tenían, hablo de la nobleza, ¿vale? Y tenían sus parteras y tenían de todo. Otra cosa es que el pueblo llano tuviera acceso, ya que no existía, por supuesto, no existían los médicos como hoy en día, ni enfermeras, ni absolutamente nada, para que no tuvieran acceso a unos mínimos cuidados, a una mínima salud, porque en aquella época, bueno, pienso que no sería tan mínima. A lo mejor había un gran conocimiento de lo que son las plantas. Sí, estoy seguro, Rosa. Tú piensas, cuando los hombres venían de la guerra, por ejemplo, o sea, no es como ahora, que se mata a distancia. Allí, en aquella época, se mataba a espada. O sea, tú cuando volvías herido a tu choza, a tu poblado, ¿no? Imagínate, tu mujer probablemente supiese de plantas. O en el poblado habría 2 o 3 personas que supieran de plantas. Mira, mi abuela sabía hacer un ungüento que yo no he conocido mejor medicamento para las quemaduras. Era una pasada. Mi abuela sabía hacer muchas cosas y se crió en Asturias. Probablemente yo haya sacado de mi abuela cosas. Entonces, lo aprendió allí, de sus ancestros. Entonces, la bruja no, es que se tenían que valer porque no podían ir a buscar un médico, primero porque eran más pobres que
en la Alta Edad Media, imagínate, Sí, realmente los según, tenían castellanos que ser autosuficientes. Entonces vivían sí, casi, eran esclavos de la nobleza. sí, esclavos, pero cuando eran necesitados para hacer algo, eran esclavos, porque eran propiedad del noble, del condado o del ducado, lo que sea. Pero mientras tanto tenían que sobrevivir y comían hierbas, se curaban con hierbas y bueno, lo que hiciera falta. Yo creo que muchísima gente sabía cómo autocurarse, mucho más que ahora. Ahora no sabemos nada. Piensa una cosa, José. Tú piensas que si eso no lo hubieran, en la época, lo que es la Inquisición, hubieran dejado en paz a las sanadoras, a este tipo de mujeres curanderas, tú imagínate el desarrollo que esas terapias hubieran llegado a tener hoy en día. Tal vez Claro. lo que Pero es si es que, la Rosa, medicina de los la laboratorios y de las farmacéuticas es que no tendría cabida. no, O pero sea, eso empezó a finales del siglo, no, a principios del siglo XX, lo de las farmacéuticas con Rockefeller, pero ¿vale? tú piensas que Pero si, hasta entonces funcionaba más el tema natural. pero si no se hubiera coartado de esa manera, no se hubiera sesgado y perseguido de esa manera, tú fíjate lo que se habría logrado, eso se habría desarrollado todos estos años. Ya, pero es una interpretación, Rosa. El hecho de que digas, bueno, es que como sabía curar con hierbas naturales, eran perseguidas y tachadas de bruja. Yo creo que eso habría que documentarse, porque Bueno, realmente se ha perseguido la brujería con la invocación sí, a los aquelarres. Eso sí era perseguido o te tachaban de eso para quitarte de en medio. Pero no porque todas eran tú, brujas. O sea, sí que es verdad que había un sector que yo creo que era mínimo de brujas que practicaban el culto a, pues ya sabemos a qué entidad, ¿vale? No me gusta ni nombrarlo, no, ni mejor no. nombrarlos, ¿vale? Pero yo creo que eso era un porcentaje mínimo. Yo creo que la gran mayoría eran sanadoras, eran curanderas que conocían las hierbas y además es que Bueno, realmente pero eso es una interpretación, entiendo. personal. Pero es Ujú. que en esa época, además, tú piensas qué salidas tenían las mujeres. ¿Qué salidas eran? O eras criada, esclava, o eras prostituta, o te metías a monja. Realmente, ¿qué salidas tenías? Si te Pues quedabas mira, con hijos. una mujer, recolectar del huerto, dar de comer a su marido, curar a su marido cuando viniera de la guerra, ¿vale? Curar a su marido. Entonces tenía que saber de todo. Una mujer de aquella época tenía que ser una maravilla, en el sentido de la sabiduría a nivel natural y de su supervivencia. Entonces tenía que saber curar a su marido y a sus hijos y a sus animales. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, no, yo, de mi interpretación, ¿eh? Tú has dicho la tuya, yo interpreto que no se perseguía tanto por saber artes curativas con hierbas, ¿vale? O lo que sea, y sí se perseguía más, o sea, si por ejemplo venía el señor, el dueño del castillo, o simplemente un vecino con cierto poder o cierto dinero, te proponía o quería, se había encaprichado con la mujer de fulano de tal y no accedía, pues te denunciaba por brujería y porque has hecho, te ha visto con el demonio o que lo que sea. ¿Entiendes lo Bueno, que te digo? Yo creo que era más por eso, más por ahí. en Y si esa además época, eras una mujer que sabías defenderte muy bien, sí. pues, con más motivo. Esa es mi interpretación. Yo no lo he leído en ningún sitio. No En puedo esa decir esto está época escrito. existía el derecho a pernada, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. Que era el día de la boda, llegaba el noble de turno y violaba a la novia. Sí, pero eso se abolió. Eso se abolió, no sé cuándo se abolió. Es que fue, Más no lo adelante, recuerdo ya, no lo recuerdo. No, lo leí hace muchos años. Yo leí la historia de España más adelante. y, y ya no me acuerdo. Eh, pero sí que se abolió. Pero bueno, siempre ha habido, hasta hace bien poco, gente con poder que se encapricha de una mujer y si no accede, o se encapricha de los servicios de un hombre y si no accede, pues el poder que uno tiene lo utiliza contra esa persona. Tengo Y entendido que en Europa simplemente hasta una persona, un delincuente, un loco, podía delatar a una mujer y bueno, y se la juzgaba, ¿eh? O sea, se le daba veracidad a lo que decía
O sea, era absolutamente terrorífico, porque estabas, Pues, y luego por el hecho de ser atractiva te consideraban, pues eso, que eras un, ¿cómo se dice? Una un- sí, provocación. un pecado andante o algo así. Sí, sí, Pues, en Europa fue terrible. pues, Luego, pues mira, nos eso. cuentan en este estudio también otro caso, que es Constanza López, quien celebró esponsales con Andrés de Córdoba y su hija María de Córdoba, avecinadas en Valor el Alto. El talante belicoso de la primera, considerada por el Santo Oficio como de las principales del Alpujarra, claro, Mm. porque era hija de quien era. Se pone de manifiesto en la elocuente arenga que durante toda una mañana dio a los hombres que seguían a Hernando de Córdoba. O sea que se ve que los estuvo animando para la batalla y demás. Entonces ambas fueron condenadas por practicar el islamismo y rezar una oración que muchas moriscas repetían, no lo voy a saber decir, Lev, Iyeb, Alá, Mohamed, Razul, Ayat. ¿Vale? Luego está que la condición social de las neoconversas es conocida a través de las profesiones ejercidas por sus maridos y padres, o sea que el nivel era el de los maridos y padres. Eh, dice, si bien dicha información no aparece en todas las ocasiones en las fuentes inquisitoriales, a excepción de las mujeres de la familia de Córdoba u otros linajes destacados, el resto de las seguidoras de la ley de Mahoma solían ser de condición humilde, ¿vale? Que Pero sería la... Rosa, perdona que te interrumpa. ¿Tienes alguna de estos que estás, del trabajo que has recopilado, alguna mujer que haya sido juzgada no por su religión, sino por haber practicado la invocación, aquelarres o cosas así? según ellos, que no era hechicera? Ahora llegamos ahí. Pues los trabajos más frecuentes que hacían los varones eran de labradores, cereros, trapicheros, etc. Sí, hay una... ahora vamos a ella. Bueno, la erradicación definitiva de los moriscos de tierras españolas se llevará a cabo con Felipe III, ¿vale? En los autos granatenses de 1606 y 1608, donde los nuevos convertidos superan en mucho a los sentenciados por otras causas, ¿vale? O sea que era totalmente una guerra política, claramente. Evidente. El tema de los judizantes del reino nazarí también estuvo muy presente en la Edad Moderna, con una serie de persecuciones de las cuales tenemos escasas noticias hasta los autos de 1550 y 1593, bueno, y de 1593 a 1595, donde fueron numerosos los criptojudíos sentenciados, abundando los malagueños en las primeras fechas, en tanto que en la segunda predominaban los granadinos. En estas ceremonias se vieron involucradas y apresadas muchas familias pertenecientes a la burocracia y oligarquía de Granada, decapitando así el Santo Oficio a la influyente y poderosa diáspora local. O sea, así descabezaron claramente a esta gente. El hecho tal vez se produjo por haberse recrudecido contra ellos la opinión pública o porque en esos momentos la persecución se encuadraba en un programa marcado por los intereses del Estado. ¿Vale? Bueno, pero eso ha quedado muy claro, ¿no? Que es una colonización cultural y Sí. en plan salvaje. Quiero decir, eso ha quedado más que claro en ese trabajo. Mm. Bueno, sí, y aquí habla de, a ver, sí. Eh, pues eso, en el 600 los criptojudíos sufrían duramente las redadas inquisitoriales de forma muy especial en Málaga, ya que esta ciudad se había asentado, bueno, estaba asentada por su condición portuaria, estaba en el puerto, y gracias a la protección del conde duque. Eran maestros consumados, circunstancias que conllevaban un fuerte movimiento mercantil, o sea, eran muy buenos en el tema este pues eso, de los negocios.
pues en él participaban de forma activa. Una de las mayores persecuciones de esta centuria se evidencia en el auto de fe de 1672, además de la capital malacitana. Entre los núcleos de población preferidos estaban Granada, Ronda, Antequera, Vélez, Málaga, Osuna, Priego, Loja, Guadix, etc. Está claro que también era una manera, toda esta gente era muy poderosa, bueno, eran gente, empresarios que eran de la época muy, muy ricos, también era una manera de quitarles todas sus Claro, pero mira, eso mismo que estás diciendo ya pasó en la antigua Roma, ¿vale? ¿Cuándo fue? No me acuerdo muy bien, pero antes de cuando Julio César fue dictador, en la época de las guerras civiles, hubo una especie de escabechina y quitaron, no sé si con Calígula también, a los patricios de Roma les quitaron a los que no estaban Sila. Sila fue dictador también, el primer dictador. Después de Cayo Mario vino Sila, que fue emperador dictador. Y sí, ese quitó mucha riqueza a los nobles de Roma. Quiero decirte que no fue la primera vez, ni la última, ni la tercera, ni la cuarta. Eso siempre ha existido. Entonces, lo que tenemos claro es que es un trabajo documentado que pone de relieve lo más manifiesto es que fue más una represalia política para, digamos, expropiar riquezas a los antiguos moradores de allí, que eran los musulmanes, pero da igual, musulmanes judíos, y obligar a la culturización, a la cristianización de esas gentes. Y si no, pues tenían que pagar impuestos y si no, pues eran juzgados por la Inquisición por faltar a su conversión. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Pero ¿por qué no podíamos hablar un poquito más de que sí que es verdad que pudo haber ciertas personas con conocimientos esotéricos que fueron perseguidas por, porque claro, a la élite no le gusta que la gente tenga conocimiento e información. Más que información es el conocimiento, porque la información, puedes tener información pero no tener conocimiento. Pero el conocimiento es poderoso. Y sí que es verdad que yo creo que hubo gente que mantuvo ese conocimiento durante generaciones y pudo ser perseguida por eso mismo. Y cuando hablo de conocimiento hablo de artes, artes y, sí, básicamente artes que no están en la mano de cualquiera. Bueno, sí. Luego nos habla aquí del caso de una tal Beatriz Pérez, esposa del sedero Juan Luque, avecinado en Granada por la mujer para que no la quemaran, pues al final, después de varios intentos, consiguió suicidarse con ¿cómo se llama? Una especie de cinto que llevaban como un trenzado y al final la mujer pues optó por eso. O sea, que las que podían buenamente se quitaban de en medio para no sufrir Lógico. ese final tan terrible. Y luego aquí sí un poco nos habla también pues de la moral de la época, que cuando te salías un poco, por ejemplo, que eran juzgadas porque su conducta no se adecuaba a la moral religiosa, ¿no? Esto es muy curioso porque para el pueblo eran muy exigentes, cuando luego la nobleza y los papas, pues sabemos las orgías que se montaban en el Vaticano. Pero eso sigue pasando ahora mismo. Sí, Tú te inflan impuestos y ellos pues bueno, pues hacen lo que quieren. Eso sí que está muy bien. bueno, pues entonces en aquella época, pues bueno, simplemente, por ejemplo, te habla el caso de la beata Catalina Ximénez, avecinada en Montefrío, vivía en Montefrío, fue denunciada por otras dos beatas porque la habían oído decir que no era maravilla ni a un pecado tener un hombre cuenta con una mujer o dos, que quiere decir eh, que no pasaba nada porque un hombre estuviera con varias mujeres.
¿sabes? Entonces solamente por este comentario pues ya fue juzgada. Luego otro caso, por ejemplo, Natal Isabel Jiménez y María García, a la primera la denunciaron porque dijo, mientras Dios fuese Dios, no puedo yo olvidar a quien me hace, a quien bien me hace, ¿no? Pues refiriéndose pues que tenía relaciones sexuales con un caballero adinerado que no era su marido. Entonces, pues bueno, pues también este tipo de cosas las perseguían mucho. Otra, María García, pues que afirmó que no era pecado que los varones fuesen a la mancebía, que era el prostíbulo. Pues dice que más vale que vayan allí los hombres que no a las burras o que no difamen a las mujeres casadas y a las doncellas. Y pues el rey mandó poner allí, bueno, que según ella, si el rey había mandado poner aquí aquella casa, pues de putiferio ese, pues que no era pecado. Entonces, pues nada, pues fue también culpada. No sé, aquí no viene a que digamos, qué castigo les impusieron, ¿no? Luego la bigamía era otro de los pecados más perseguidos, no solo por la Inquisición, sino también por la justicia civil. Tras el concilio de Tridentino, hubo un recrudecimiento punitivo contra tal delito por considerar que tenía ribetes luteranizantes, ya que los luteranos admitían el divorcio. A las encausadas se les imponían castigos más duros, como era la vergüenza pública, el destierro y salir en los autos de fe con las insignias de las bigamas. Vale. Y luego estoy buscándote a la mujer bueno, dice, entre las causas juzgadas por la Inquisición resaltaban las relacionadas con las herejías, dado que estas eran consideradas delitos mayores. En los procesos entablados por tal motivo se da una auténtica pedagogía del miedo, cuya finalidad era reprimir todo tipo de manifestación herética, destacando las ya mencionadas moriscas y conversas. ¿Vale? Pero a ver, la que te digo que, a ver si mira, aquí está. La brujería, hechicería y curanderismo en ocasiones son, parece que mucho menos habituales, según consta en este estudio, ¿vale? Los ribetes de cada una tienen cierta similitud. Dichas prácticas solían ejercer más las mujeres que los hombres. En ocasiones estaban relacionadas con el culto a Satán, motivo por el cual eran tenazmente perseguidas por la Inquisición. Tales delitos proliferaban por el ambiente mágico de la sociedad y asimismo eran practicados porque suponían una forma de ganarse la vida, lo que hemos estado comentando antes. Dado que las condiciones de trabajo femenino resultaban sumamente duras, pues eso, ya que eran o criadas o no tenían muchas salidas, lo que hemos comentado, rameras o se metían a monjas. Entonces se buscaba a las hechiceras como remedio a los males, no solo de salud, sino también a los tipo amatorio, pues para sujetar la voluntad del hombre deseado. Entre otros métodos se utilizaban con frecuencia los filtros amorosos, también se dedicaban a buscar cosas ocultas o tesoros, o el modo de vengarse de alguna persona. Fíjate, perdona que te interrumpa, Rosa. Se dedican a buscar cosas perdidas o tesoros, ¿vale? Eso lo hace el Zahorí, eso lo hace con las varillas o con el péndulo. Pues otra cosa que se cargaron también. Claro, no se la han cargado porque ha llegado hasta hoy. De hecho, yo utilizo el péndulo y utilizo las varillas para encontrar cosas Pero fue perdidas. perseguido. Claro, fue perseguido, pero no lo acabaron. ¿Ves? Ahí ya tenemos ya cosas interesantes. Vale. Dice específicamente las curanderas se encargaban de devolver la salud a sus pacientes, oficio que pasaba de madres a hijas. Entre los muchos casos existentes tenemos a Gregoria Ruiz y a doña Juana de Cobos. La primera de ellas solía ejercer de partera y entonces sufrió destierro, vergüenza pública, además de prohibirle que no curase ningún género de enfermedad, aunque sea con remedios naturales.
A doña Juana se la acusó de embustera, hechicera y supersticiosa, motivo por el cual salió en un auto particular con insignias de tal, y fue conminada a que no sanase a nadie bajo pena de 200 azotes y ser desterrada por 4 años a 8 leguas de Madrid, su villa de origen. ¿Vale? Dice que la Inquisición era muy celosa de sus actuaciones y obligaba al más estricto de los secretos a aquellos que hubiesen pasado por el Tribunal de Santo Oficio. Bueno, y aquí nos comenta una tal María Losa, que se lo contó cuando salió del juzgado. Se ve que no era muy importante lo que había, por el cual se la acusaba, se lo comentó a su marido, y entonces, como se enteraron, volvió otra vez a ingresar. La volvieron a detener. O sea que, y bueno, pues eso sabemos que en las cárceles inquisitoriales había auténticos especialistas en la aplicación de distintos métodos de tormento que serían absolutamente crueles para que las personas que estaban acusadas, pues bueno, pues los pobres con esos tormentos pues implicaban a familiares, conocidos. Era terrible. Yo estuve en un par de ocasiones en una exposición de elementos de tortura de la Inquisición de aquella época. Es alucinante. O sea, hay unos aparatos y un mobiliario especial para la tortura que dice, pero qué imaginación tenían para hacer sufrir a un ser humano. Es impresionante. Terrible. Bueno, Luego las tremendo. licencias que se permitían ellos. Los conventos llenos de... Las paredes de los conventos aparecen de vez en cuando un montón de cadáveres de bebés. Sí, sí. Bueno, es que es impresionante. Sí, pero es el poder. Entonces, ellos tienen el poder, entonces ejercen el poder, hacen lo que les da la gana, pero tú no. Es muy narciso, muy narcisista. Luego Ellos son los que están arriba. a muchas mujeres bueno, de la nobleza y sobre todo creo que eran las que obligaban a que sus hijas fueran monjas, que cogieran los hábitos sí o sí. Las obligaban. Y a los hombres curas. Curas también. Entonces, claro, y luego, como en la religión católica no existe el matrimonio, pues bueno, pues era cercenar algo que es natural en el ser humano, que es absolutamente, vamos, retorcido y cruel. En fin, entonces nada, finalmente este tormento judicial ya cae en desuso a finales del siglo XVIII, y la primera vez que se derogó fue en el año 1808 con la Constitución de Bayona, y posteriormente ratificado en las Cortes de Cádiz, se impulsó de nuevo y Fernando VII se vio obligado a abolirlo mediante una real célula del 25 de julio de 1814. Si me permite, Rosa, me viene a la cabeza ahora que si Jesucristo, o imagínate que renace y vuelve y aparece en 1583, por ejemplo, y se pone a curar a un leproso o le quita un espíritu diabólico a una persona, lo queman en la hoguera a Jesús. Porque Jesús, más esotérico y que él, no hay nadie, o sea, porque él curaba con sus manos, con su palabra. O sea, la misma iglesia cristiana lo hubiera quemado en la hoguera. Yo no tengo ninguna duda, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, eso, que es lo que nos ha transmitido Jesús en los evangelios, que con su palabra, con su presencia, con su energía, ha hecho milagros, lo han tapado no, ni siquiera se le ha dado la importancia que eso pueda tener cuando hay personas que sabemos que con nuestro canal, nosotros canalizando, podemos ayudar a personas a sanarse, ¿sabes? De hecho, hay técnicas, ahora mismo hay muchísimas técnicas que perfectamente hubieran pasado por brujería hace 500 años. O sea, lo tengo clarísimo. Ya te he dicho que
hay muchas personas que hubieran sido quemadas que hoy ahora mismo están ayudando a personas. O sea, que no ha desaparecido. Eso se ha transmitido y ahora mismo hay un boom de este tipo de terapias y técnicas que evidentemente están denostadas y están marginadas porque no interesa, porque lo que interesa es inflar a la gente a pastillas y pastillas y pastillas, porque hay una industria y un estatus profesional que, claro, son los que tienen el poder. Por Entonces, ejemplo, claro, que venga una persona sin pastillas, sin ibuprofenos y sin esto, que quite el dolor, pues evidentemente es un peligro para su estatus. ahora mismo aquí en España no está legalizada la acupuntura, No, osteopatía, no, ¿qué más terapias? Porque sí que es vamos a verdad que ver. en Europa se va legalizando, en Portugal está Sí, legal. sí, bueno, en Europa está legalizada, básicamente en la mayoría de los países de la Unión Europea, la acupuntura. En Francia, por ejemplo, está incluida en el sistema sanitario de la Seguridad Social, en Italia, en Holanda, en Noruega, la mayoría de países de Europa. España es una isla que, bueno, pues hay muchos intereses y mucha presión y con mucho corporativismo, pues que impide que todo esto, pues, ¿sabes? Es Dentro decir, de la osteopatía, por ejemplo, ¿qué? que seguimos un poco, no es equiparable a la Inquisición, pero que se sigue persiguiendo todo esto, o sea que en el fondo, Sí, sí, claro. Tú imagínate las personas que, lo más conocido, el Reiki, yo no hago Reiki, ¿vale? Pero el Reiki es movilizar la energía que hay bloqueada en una persona con la energía del terapeuta. Es el terapeuta impone las manos, pero no pone las manos. Nosotros nos movemos, no somos un trozo de carne con ojos que funciona porque hay un bombeo del corazón que nos mueve, que pareciéramos muñecos. No, no, hay una energía. De hecho, el cuerpo genera un microvoltaje, la célula genera un microvoltaje. La membrana tiene un potencial de membrana, la célula, ¿vale? De X, es un microvoltaje. Entonces, hay un flujo energético. Entonces, con el flujo energético, tú puedes movilizar la energía que tiene bloqueada a otra persona con tus manos. Hay una salida de energía y una entrada de energía de una mano a otra. Entonces, tú pones las dos manos donde está el bloqueo, se llama quiste energético. De hecho, en osteopatía, esta técnica se llama biodinámica. Entonces, tú te imaginas la anatomía de la persona y vas sintiendo, y donde hay una maraña, es que se nota, debajo de la mano se nota ahí, como si hubiera eso un avispero, se nota. Entonces, pones tus manos ahí y cuando dejas de notar esas cosquillas en las manos, significa que la energía ha vuelto a fluir. Entonces se ha deshecho ese quiste energético, se ha deshecho eso. Y a la persona ya no le duele, si ahí le dolía algo. Esto es así. Y en aquella época, hace 500 años y 1000 años, se practicaba y ya pasan nuestros días y se sigue practicando. Es decir, antes se quemaba la gente y ahora se nos tiene escondidos en el, ¿sabes? Esto no existe, o esto es mentira, o nada, hay ibuprofeno a gogo, ¿no? Eso no cura el ibuprofeno, por es ejemplo. cierto, José, que para que la gente entienda hasta qué punto somos eléctricos, por poner un pequeño ejemplo, cuando llevamos siempre llevamos con calzado, con esas suelas que es goma, que eso nos aísla de la tierra y hace que acumulemos mucha electricidad. De hecho, muchas personas les pasará cuando tocan a alguien les da chispazo o tocan el Claro, coche les da chispazo. claro, no, Entonces, no descargas, hablamos claro, de la electricidad que podemos llegar a. Y claro. claro, si no descargamos esa electricidad en tierra, pues sí, bueno, si vas por el campo y hace buen tiempo y es verano, pues descalzarte en la playa o en tu casa, si tienes suelo de grés, también puedes descalzarte y Sí, yo cojo piedras, me las pongo en las manos y me voy descargando, ¿sabes? Si no, por lo que sea, no puedes, pues yo cojo una piedra en cada mano. Entonces ahí la piedra se va descargando, porque las piedras absorben la energía también. De hecho, los cuarzos, por ejemplo, absorben la energía, claro. ¿vale? Por eso también hay una técnica que es cuando notas un quiste de estos que te digo yo, energéticos, ¿vale? Que notas ahí, pasas la mano, se pasa como un escáner la mano,
cuando notas eso, puedes hacerlo con las dos manos, o bien coges un cuarzo y lo pones ahí, o bien puedes pasar el cuarzo como si estuvieses rasgando, ¿vale? Haces así, chas, 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 como si rompieses una madeja de hilo, cuando vas a pescar que se te hace una maraña del hilo, y rompes el hilo para quitar la madeja. Pues otra técnica. Y ya no te digo yo lo que es el tratamiento sin que esté la persona presente. Bueno, eso ya es brujería, 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 ¿sabes? Que ya no, eso ya no voy a decir nada porque eso es así, eso funciona. Eso entraría dentro de la cuántica, ¿no? Sí, claro, claro. Y sí, pero esto ya te digo que se hace, funciona y funciona muy bien. Pero palabra claro, no voy a decir nada más porque a la hay hoguera. gente muy perversa y gente mala, muy mala, que puede utilizar este conocimiento, esta información para hacer daño. Entonces, Sí, bueno, por poner el ejemplo del vudú, el vudú utiliza por ejemplo, cabello humano o cualquier cosa o uñas humanas. Rosa, yo prefiero que esta información no... Yo te digo que esto se hace, ¿vale? Y el que Pero sabe la eso técnica lo hace que se puede utilizar para hacer el mal, pero también se puede utilizar para para sanar. curar, para hacer el bien, por supuesto. Esa es la historia. Pero es la misma técnica. O Es sea, la, si yo conozco la técnica para hacer el bien, para sanar, también conozco la técnica para hacer daño. Eso es así, sí, es la ¿vale? misma. Es la misma. O sea, no es lo mismo, pero sí es lo mismo. Es lo mismo. O sea, es energía. Tú trabajas con la energía y la energía es energía, ¿vale? Claro, y luego es Entonces, la intención que tú le pongas a correcto. ese Es la ritual. intención con que tú Exacto. pongas tu intención. A ver, es que primero está la intención, la palabra y la acción, ¿vale? Pues la intención va antes que la palabra, porque la intención arranca, tú creas, ahí arranca la creación con la intención, ¿vale? Muchas veces cuando yo he estado trabajando he hecho un mudra, que un mudra es una información en forma de una polaridad concreta, que utilizas las manos y los dedos, cada dedo tiene una polaridad, entonces utilizas una combinación y que tú estás enviando una información que significa X, ¿vale? Muchas veces me he equivocado en la combinación, ¿vale? Con el mudra, pero sin embargo mi mente estaba en lo que yo quería preguntar. Y, y claro, yo con la experiencia me he dado cuenta que lo que vale es la intención, mucho antes que el mudra. O sea, el mudra es una información, pero es mucho más poderosa la mente. Entonces ya haces las preguntas con la mente directamente. Claro. ¿Para qué Luego me voy a estar juntas haciendo los combinaciones de mudras? José, ¿Qué? si juntas los dos elementos, más fuerte todavía. Sí, pero tampoco es necesario. Con la intención es suficiente y poderosa, ¿sabes? No, es que ya mudras no utilizo porque la mente es más poderosa. Entonces, Muy bien. Muy bien, José, pues ya llevamos casi la hora mm, y bueno, pues ha estado interesante hacer una sí, retrospectiva de la histórica. histórica. Es Mm, cierto que en España parece que fue más leve, aunque fue terrorífico, porque claro, es que no podías salirte de lo que ellos te marcaban, una moral hiper estricta y como te salieras de ahí, pues bueno, pues es que eso, te jugabas toda tu vida, toda tu familia, todo tu estatus, lo que tuvieras, lo que no, o sea, era vivir un dominio y un control férreo sí, y, bueno, y ya está. bastante dura aquella época, pero bueno, ahora tenemos estamos en una época también dura, ¿eh? Porque ahora mismo se está queriendo imponer el pensamiento único, lo que es una mente colmena y todo muy industrializado, muy corporativista, muy grandes transnacionales, todo muy industrializado y si te sales de lo que impone la industria, en este caso la farmacológica o la sanitaria, pues también estamos en lo mismo. O sea, Sí, no sí, puedes tener un pensamiento distinto. es otra dictadura Mm. totalmente. Así que bueno, Hay caza de brujas también, ¿eh? Ahora mismo hay caza de brujas. El que se sale del discurso oficial
se le lincha, se le cancela. Era feroz y bueno, en fin, ahí vamos. Mm. Bueno, Bueno, esto daría para otro. sí, pues a ver si esto daría para mucho. Y sí que me gustaría que hablásemos un día, si tú me lo permites, de las mentes colmena. Bien, Las mentes colmena. Los hablaremos. grupos humanos que funcionan como una mente colmena. Me parece muy interesante. Muy bien, José. Pues nada, hasta aquí llegamos. Daros las gracias a los que nos escuchéis. Acordaos de dar el like, suscribiros, compartir. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Muchas Vale, gracias. gracias, adiós, Seguimos charlando. adiós.